Bien, buenas tardes a todos los encarnados y desencarnados que aquí estamos para la actividad de hoy de nuestra charla virtual. Les damos la bienvenida en estas fiestas patrias de Chile, donde no nos hemos podido reunir en persona. Vamos entonces a hacer una lectura para entrar en vibración, en armonía, para comenzar nuestra querida charla con César, ¿ya? Del libro Vida Feliz, en la página 55. Mucha gente se complace en la transmisión de malos comentarios, transmitiendo ideas y opiniones malsanas, convirtiéndose en mensajero de la insensatez. Permanece discreto delante de los maledicentes e injuriosos que evalúan tu resistencia trayéndote mensajes infames a fin de llevar a otros tus palabras distorsionadas. El silencio en tales circunstancias es como el algodón que aplaca y amortigua el ruido del mal en crecimiento. No son tus amigos aquellos que te traen la basura de la noticia malvada. Vamos a seguir estos consejos de Joana, ¿cierto? ¿Quién sabe? O más de alguien Siempre le hace. tan sabio. A mí me hace mucho sentido, sí, sobre todo en estos Oh, tiempos. Joana de Angeli es maravillosa. Yo le digo a Tamara siempre que de la única persona que podría estar celosa es de Joana de Angeli cuando desencarne. Sí. Si es que tuviera alguna oportunidad de verle algo, no sé, de la punta de un pie. Es Qué lindo, maravillosa Joana de Angeli. Da unos consejos espectaculares. siempre, siempre nos ayuda en todos los momentos. Sí. Incluso Ah, para tomar decisiones potentes. claro, claro que Andita, sí. vas a hacer la oración. Acuérdate que ya estamos grabando. Vamos entonces a juntarnos, a unirnos en un solo pensamiento después de esta linda lectura de este mensaje de Joana. Y agradecemos a nuestro querido Padre por estar aquí reunidos todos juntos, encarnados y desencarnados también, porque sabemos que estamos siempre muy acompañados. Te agradecemos, querido Padre, te agradecemos, Maestro Jesús, por tu evangelio maravilloso. Le agradecemos a todos nuestros amigos espirituales la presencia y como siempre la inspiración que nos dan en estas reuniones donde estamos reunidos en el nombre de nuestro querido Maestro Jesús y por lo tanto Él también estará con nosotros. Te pedimos, Señor, por Cecilia en esta ocasión que nos trae un tema tan interesante en esta charla. Guíala, Padre, intúyela en todo momento para que todo lo que ella estudió y programó en esta charla pueda ser de la mejor interpretación por ella y de la mejor asimilación por nosotros. Te pedimos, Señor amado, que te quedes con nosotros hoy y siempre. Que así sea. Que Que así así se hace. sea. Hola a todos. Entonces ahí, como lo dice el título, hoy vamos a hablar sobre la existencia y la sobrevivencia del espíritu. También vamos a tratar los conceptos del alma, las pruebas de la existencia y la sobrevivencia del espíritu. Y vamos a hablar de los puntos de vista materialista, espiritualista y espírita. Nosotros como espíritas sabemos, ¿cierto?, sobre la sobrevivencia del espíritu. Tenemos certeza de eso. Pero no todas las ramas, ¿cierto?, doctrinarias o filosóficas piensan igual. El enfoque espiritualista y filosófico interpreta al alma como un ser real y distinto, causa y no efecto a toda y cualquier actividad intelectual, psicológica y moral del hombre. Para los espiritualistas, el alma es un ser inmaterial
independiente del cuerpo, perecible, y a él sobreviviente. Con eso nosotros estamos totalmente de acuerdo, los espíritas, ¿cierto? Con esa parte del espiritualismo, porque tenemos que saber que Allan Kardec creó la palabra espírita, o sea, nosotros los espíritas, ¿cierto? Estamos de acuerdo con esa parte, pero muchas ramas espiritualistas piensan un poco distinto, Te escuchamos bajito, Ceci. ¿sí? Y Ahí. ahí, mientras tanto, ellos creen erróneamente que el alma es creada con el cuerpo, el cual se une durante la vida física, desprendiéndose de él cuando muere, para seguir un destino del cual tienen muy vagas ideas. O sea, los espiritualistas, ¿cierto? Piensan que está el espíritu, que sobrevive al alma, ¿cierto? Con lo que estamos de acuerdo, pero ellos creen erróneamente de que el espíritu es creado en el mismo momento de la concepción. Y eso el espiritismo lo deja bien claro que no es así. ¿Por qué razón? Porque nosotros, ¿cierto? Nos explica el espiritismo, que nosotros somos antes y después. Hemos venido evolucionando desde muy, muy atrás. Y que nuestro cuerpo físico, el que tenemos, ¿cierto? Actualmente, está creado con el molde biológico anterior, ya, o sea, con el perispíritu, que es el modelador biológico nuestro. O sea, esa es la gran diferencia que existe entre el espiritualismo y el espiritismo. Y obviamente tenemos muchas más diferencias con el materialismo, con el pensamiento materialista. Entonces, tenemos que dejar claro, el espiritismo tiene muy claro de que somos antes y después de la vida física. O sea, nosotros somos, en esencia, seres espirituales viviendo experiencias materiales, que son las reencarnaciones. Las reencarnaciones, cada vez que nosotros reencarnamos, ¿cierto? Es como un curso más en nuestra vida. Es una nueva etapa para seguir creciendo, es la oportunidad que Dios nos da. Entonces, nuestro espíritu es anterior y también después de que nosotros desencarnamos. Estos son solamente tránsitos momentáneos, pasajeros, cada reencarnación. La visión materialista general considera el alma efecto y no causa, viendo en los fenómenos psicológicos dependientes de ella solo el resultado de la actividad funcional de los sistemas nerviosos del hombre. Eso es lo que piensa el materialista. Y piensa, ¿cierto? Obviamente, de que después que se acaba el cuerpo, como todo lo basan en la materia, ya no existimos más. No hay nada más para nosotros. Cosa que debería, ¿cierto?, hacernos pensar y razonar. ¿Y dónde se va? Todo lo demás que tenemos, si nuestro cuerpo es solamente materia, la materia cambia constantemente. ¿Qué pasa con nuestros anhelos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros cariños, con todos los seres que amamos, con todo eso que hemos ido forjando vida tras vida, que son lazos maravillosos de amor con las personas, ¿cierto?, que nos queremos, y desdichadamente lazos negativos con las personas con las que no nos queremos? ¿Dónde se va todo eso? Pues eso persiste. No puede ser, ¿cierto? Dice, también bajo la óptica materialista existe la teoría del alma vital, concebida por los llamados vitalistas, que afirman que el alma es el principio de la vida orgánica. Esta teoría es falsa porque no explica el atributo esencial, ¿cierto?, de la conciencia individual del alma humana. Eso es lo más importante para nosotros, la conciencia individual. Nosotros somos conscientes de que somos seres individuales, diferentes unos de otros. Ninguno es igual al otro. De hecho, tenemos nacimientos, ¿cierto?, diferentes, tenemos muertes diferentes, tenemos vidas diferentes y, por supuesto, diferentes ideas.
Entonces, tenemos una conciencia individual. Para la doctrina espírita, el alma también es un ser real, distinto, causa y no efecto de todas las actividades humanas. Esclarece que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. O sea, el mundo espiritual, ¿cierto? Estamos hablando que nos antecede siempre, o sea, desde que tenemos conciencia, nosotros hemos sido creados, ¿cierto?, por nuestro Padre Dios, pero siempre han existido los espíritus, porque Él crea constantemente. Esto significa decir que en la escala evolutiva de los seres vivos, los espíritus representan la expresión mayor de la inteligencia y constituyen las humanidades de los diferentes mundos. Eso es algo que dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pues a eso se refería, a los diferentes mundos que existen, porque la nada no existe. Con el espiritismo nos queda muy claro. La creación es constante de nuestro Padre. La nada no existe. Existen muchos diferentes y múltiples mundos para las oportunidades que cada uno necesita de crecimiento individual. Y los espíritus representamos la expresión mayor de la inteligencia. Somos los seres, ¿cierto?, creados a imagen y semejanza de Dios nuestro Padre. Por lo tanto, ¿cierto?, es la expresión mayor de la inteligencia, el hecho del espíritu. Y los animalitos son nuestros hermanos menores y toda la creación que Dios puso a nuestro alcance para el crecimiento. ¿Por qué? Porque nuestro destino es la perfección. Y para eso necesitamos transitar en este mundo o en otros para ir perfeccionándonos, para ir aprendiendo. Así los espíritus conservan su individualidad incluso después de la muerte del cuerpo físico, no perdiéndola en situación alguna, o sea, jamás, nunca se pierde la individualidad. La doctrina espírita enseña también que los espíritus no son creados en el momento de la concepción física, son creados simples e ignorantes con igual aptitud para progresar por sus actividades individuales. ¿Qué cosa más hermosa es eso? ¿Qué certeza nos da eso de que somos nosotros, ¿cierto?, los arquitectos de nuestra propia vida? Dios nos crea a todos, simples e ignorantes. Si no, no sería Dios, no sería justicia, no sería amor. ¿Cómo podríamos pensar, cierto, que Dios va a crear a unas personas angelicales, buenas, cierto, solo para el bien, y va a crear a otros seres para el mal? Eso no sería justo, no tiene ninguna concordancia con la perfección divina. Entonces Él a todos nos crea de la misma forma y cada uno de nosotros va luchando para ir conquistando la perfección, vida tras vida. Y de eso depende, ¿cierto?, lo que nos demoremos. Si nosotros somos conscientes de todo lo que debemos hacer para perfeccionarnos, entonces nosotros sabemos que es una lucha constante sobre nosotros mismos, contra nuestras pequeñeces, contra nuestros defectos, contra todas las cosas que nos mantienen atrasados. Esa es la lucha diaria. ¿Por qué? Porque pretendemos llegar algún día, ¿cierto?, a esa perfección tan anhelada, que es donde vamos a poder conseguir la felicidad que es tan esquiva, sobre todo en los mundos en que nosotros vivimos, que es un mundo de pruebas y expiaciones. Porque díganos que, ¿quién no tiene en estos minutos problemas con algo? Ya sea de salud, ya sea económico, ya sea con sus pares, en el trabajo, tantas cosas que se presentan día a día con la familia, sobre todo con la familia, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que ir sacando experiencias, aprendiendo de esas experiencias para el crecimiento de cada uno de nosotros, aprovechando cada cosa, cada enseñanza que nos llega.
Y no verla de una forma negativa, no pensar que, ay, estoy peleada con mi mamá, no me hablo con mi papá o con mis hermanos, no me quieren ver. Si vemos todo negativo así, ¿cierto? No avanzamos, sino que veamos por qué razón estamos en esa situación. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar esa situación? Porque si se presentan es porque ahí hay una deuda pendiente. Si hay una deuda pendiente es porque tenemos que cancelarla. Si hay que cancelarla, ¿cómo lo hacemos? Busquemos. En la doctrina espírita está clarísimo cómo nos enseña, cómo nosotros tenemos que conducirnos en la vida, la importancia que tiene el perdón, la importancia que tiene la caridad, la importancia que tiene el trabajar por un bien mayor, por el bien común. A eso nos llama, para que el mundo cambie, para que merezcamos un mundo de regeneración, que es lo que estamos ahora, ¿cierto?, traspasando, porque estamos en el tránsito, pero aún nos falta muchísimo. Estos ciclos son generalmente muy largos. Entonces, para cortarlos depende solamente de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, brillar su propia parcela, empezar por uno mismo y por el entorno más cercano. Cada uno de nosotros debería pensar cuán importante es aprender a convivir, primero con los del hogar, con los de la casa, y después con el entorno inmediato que va siguiendo, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con los que nos transitamos y nos topamos todos los días cuando salimos a la calle. Generalmente cuando salimos a las mismas horas nos vamos o en el autobús, ¿cierto? O en el lugar cercano a la casa, nos topamos casi siempre con esas personas. Todas esas personas hacen parte de nuestra vida diaria, de nuestro mundo común, y a todos les debemos respeto. Y ojalá pudiéramos entenderlo así. Si nosotros queremos ser respetados, lo primero que tenemos que hacer es respetar al otro, empezando por sus ideas, porque todos tenemos derecho a tener nuestras propias ideas y también a equivocarnos. Entonces, si a nosotros queremos que nos disculpen cuando nos equivocamos, también tenemos que aprender a disculpar. Son pequeñeces que uno las ve así sin importancia, pero son las cosas que conforman nuestra vida, las que nos van a ayudar a crecer en esta encarnación. ¿No quiere moverse? Sandrita, estoy bloqueada, no se quiere mover. A ver. ¿Ahora? Ahí sí, ahí pasó, sí. Pruebas de la existencia y sobrevivencia del espíritu. Muchísimas personas dicen, no, es que nadie ha vuelto para decirnos que es así, que hay vida después de la vida nuestra, después de la muerte. Bueno, sí hay. Han vuelto y vuelven todos los días y muchísimo más de lo que ustedes se puedan imaginar. Las pruebas de la existencia del espíritu son dadas por la conciencia que tiene la persona de sí misma, eso es lo primero, la conciencia del yo, y por la manifestación de la voluntad. La doctrina espírita nos dice que la individualidad se torna aún más evidente cuando esos seres, los espíritus, prueban su identidad por indicaciones incontables, particularidades individuales, verificables referentes a sus vidas terrestres. Yo aquí les puse unas fotos, ¿cierto?, de un caso que es muy conocido, ya es raro que un espírita no lo conozca, pero aquí está para todas las personas nuevas que se integran y quieran conocerlo. Es este caso ocurrió en Irlanda. La persona que está aquí, Jenny Cockle, ella reencarnó, pero ella descubrió, ¿cierto?, en toda su vida que había sido ella antes, en una vida en Irlanda, Mary Sutton. Este personaje, ¿cierto?, había desencarnado, dejó a sus hijos y era tal su angustia que reencarnó inmediatamente porque quería recuperar a sus hijos. Y esa era una idea que tenía fija. Cuando muy niña empezó ella a recordar sus pasajes de la vida en Irlanda, empezó a decirle a su papá,
Y toda esta historia es muy bonita y logró finalmente ella su cometido, que la llevaran después de muchos años, logró ir a Irlanda donde reconocía todos los paisajes, todos los lugares físicos y sabía dónde había estado su casa. Y ahí logró ubicar a sus hijos vivos, algunos de ellos, que ella tuvo 7 hijos. Entonces hay un libro de esta historia que se llama Los hijos del ayer. Está, lo pueden buscar, en YouTube seguramente debe estar, o en Netflix, Los hijos del ayer. Hay un libro también, lo pueden buscar y lo pueden leer. Pero yo les estoy dando este caso, porque es un caso muy bullado. Pero hay muchos, incontables casos de personajes que recuerdan sus vidas pasadas. Es cosa de entrar a investigar, ahora en Internet está todo, y buscar casos de pruebas de reencarnaciones. Hay muchos, hay de espíritus que murieron en la Segunda Guerra Mundial, que incluso tenían las muestras de las heridas que habían recibido, por las que murieron en su nuevo cuerpo, en la reencarnación, porque eso suele ocurrir, que cuando hay heridas que han marcado, ¿cierto? Que por las que tú has muerto en una vida anterior, cuando reencarnas traes indicios, marcas en ese lugar de esas heridas. Hay recuerdos de pasajes de las personas cuando han muerto. Hay uno de un aviador, por ejemplo, que lo pueden buscar, que él recordaba el momento que murió y dónde había caído su avión. Y cuando han querido comprobar, han ido a la historia y esos hechos se han comprobado. Son muchos, o sea, yo no les digo de un caso, cientos de casos comprobados ya de estas reencarnaciones. Entonces, es un material al que todos podemos acceder. El que tenga dudas, vaya y busque, verifique. Hay muchas historias de niños. De hecho, hay muchos niños también prodigios que recuerdan sus vidas anteriores y hablan de ellas. Ahora que estamos con internet, que es tan fácil llegar, incluso hay muchos cortitos que la gente a veces pone y envía que tienen que ver con las vidas anteriores, con las reencarnaciones. ¿De qué forma en los días actuales la comprobación de la sobrevivencia del espíritu puede ser testificada? Hay muchas formas. La primera de ellas, por las comunicaciones mediúmnicas y por los fenómenos anímicos. Las comunicaciones mediúmnicas nos han abierto a nosotros un nuevo mundo. Muchas personas hablan de que está prohibido, de que no puede ser, de que eso es mentira. Si algo se prohíbe, no puede ser porque sea mentira. Si lo prohíben, cierto, es porque hay algo de verdad. Ahora, que tengamos que tener mucho respeto con el mundo espiritual, es absolutamente cierto. Que no cualquier persona se debe aventurar. Y las comunicaciones mediúmnicas, son hechos recibidos, de hecho, todos los libros que nosotros tenemos, están recibidos a través de comunicaciones mediúmnicas, por la psicografía, ¿cierto? O por la psicofonía de personas que tienen una mediunidad ofensiva. Entonces es una de las mayores pruebas, pero hay más. Tenemos aquí, ¿cierto? Comunicaciones mediúmnicas, aquí se muestra hecho cuando se está manifestando un espíritu a través de una persona. Pero ese no es un equipo que trabaja solo. Una buena reunión mediúnica, una reunión seria, tiene personajes espirituales. Siempre hay personajes espirituales que ustedes también ahí los pueden ver, que están asistiendo a los medios. Esto no es algo que se hace a la ligera sin responsabilidad. Hay mucho estudio detrás, hay mucho trabajo disciplinado detrás. Estamos hablando de algo serio. No estamos hablando de la ouija ni de las cosas que muchas veces las personas hacen por entretención. Por las terapias de regresión de memoria, eso es otra de las razones. Por las experiencias de transcomunicación, mensajes espíritas por medio de televisión, video, computador, teléfono, grabador, radio, etc. La tecnología nos abrió un campo enorme. Aparte, ¿cierto?, de las regresiones, que ya tenemos conocimiento de muchísimas personas que recuerdan vidas anteriores y que se han llegado a comprobar en los libros, por ejemplo, de Brian Weiss,
Hay un caso de Catherine donde está comprobado, ¿cierto? Porque ella sufría muchas fobias y él la empezó a tratar y descubrió, para asombro de él, porque era un científico que no creía en este tipo de cosas, pero llegó a comprobarlo y se empezó a dar cuenta que no era solo un caso, que había muchos casos y las regresiones le hablaban y se podían comprobar los hechos de lo que las personas decían. Ahora aquí tenemos las fotografías, podemos ver, ¿cierto? En cuántas partes hablan de los espíritus, que se pasean, que los ven, que, ¿quiénes son? Son seres que han vivido en nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Que han vivido y que desencarnaron, pero que o no creían o no aceptaron jamás que la vida continuaba. Y siguen viviendo y a veces siguen pegados a los mismos lugares donde trabajaron. Eso pasa en los teatros, pasa en las bibliotecas, en los castillos antiguos. Muchos tienen ese tipo de historias, porque hay espíritus que se han quedado ahí y que después es un gran trabajo para el mundo espiritual superior tratar de llevarlos donde les corresponde, porque como ellos respetan el libre albedrío, ¿cierto? Es un trabajo de mucho tiempo a veces para lograr sacar a ese espíritu de su incredulidad, de a veces convencerlo de que ya está desencarnado, que ya no pertenece al mundo material. Y eso cuesta, y es un trabajo que hace constantemente el mundo espiritual. Acá vemos en el cementerio de las personas que tienen evidencia, es muy común ver a los espíritus paseando entre las lápidas. Y no es porque vayan a hacer daño, porque es brujería, no, es porque sencillamente muchos no saben siquiera que están desencarnados y se quedan cerca de sus restos mortales. Las fotos, miren aquí en el lado derecho, digamos, mío, aquí hay un espíritu donde está toda la familia y hay el último que está a la derecha, es un espíritu, si lo logran ver. ¿Tú lo notas, Sandrita? Porque se me paró, se detuvo Sí, sí, logré. el botón de sí, eso es para que los puedan ver. Entonces a eso se refiere, ¿cierto? Que tenemos tantas cosas que nos indican que hay un mundo espiritual que nos rodea y que nos sobrevive. Entonces ahora decimos, es pues el alma humana un ser real, individual, independiente y autónomo, de naturaleza puramente espiritual y que tiene por destino grandioso progresar siempre, creciendo cada vez más en conocimientos y en virtudes, por medio de las múltiples existencias corporales, en las cuales se depura y se eleva gradualmente hasta que por fin se libera totalmente de la necesidad de encarnar. Estuvimos conversando la otra vez, ¿cierto? De la cantidad de vidas que puede tener una persona. Dios nos da todas las oportunidades. Puede que una persona con 1000 vidas le sea suficiente, a otra con menos, a otra con más y a otra con muchos más. Eso no importa. Nuestro destino es la perfección. Y solamente vamos a dejar de tener la necesidad de reencarnar cuando lleguemos a ese estado de purificación, a un estado de pureza, ¿cierto? Donde ya no haya necesidad de que nosotros reencarnemos. Mientras tanto, ¿cierto? Nosotros cada vez, en cada reencarnación y entre medio de cada reencarnación, nosotros vamos a pertenecer a los espíritus errantes. Después vamos a dar una charla también sobre los espíritus errantes. Pero la conciencia nuestra debe ser esta. Sabemos que estamos aquí para crecer, para avanzar, para lograr, ¿cierto?, dejar atrás el hombre viejo del que nos hablaba Jesús, para transformarnos en hombres nuevos, para vestirnos de gala y llegar alguna vez a disfrutar de esa gloriosa bienvenida que se da al espíritu que ha progresado en el mundo espiritual. Hay también otras charlas sobre los mundos, distintos mundos,
Pero nosotros que estamos todavía en uno de los más atrasados, es imperioso que aprendamos de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, que somos espíritus eternos, que todos fuimos creados simples e ignorantes, ninguno más, ninguno menos, todos con las mismas oportunidades de crecimiento, todos para hacer crecer, ¿cierto? Y germinar el espíritu del bien que está impreso en nosotros, que es la esencia divina. La maldad no es nuestra esencia. La maldad es las equivocaciones que nosotros hemos ido cometiendo vida tras vida y que no las hemos sabido manejar. Pero Dios no creó a nadie para el mal. Él nos creó para ser perfectos. Como decía Jesús, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Y esa es la idea que nosotros debemos tener de la vida. Y para eso es que debemos luchar día a día, para que nosotros podamos por fin dar un paso más en cada vida, para que nosotros progresemos, para que lleguemos y al otro lado no nos sintamos esa vergüenza espantosa de no haber hecho lo que correspondía en la oportunidad bendita que tuvimos de reencarnar. Aprovechemos cada día, cada instante de nuestras vidas, todo el conocimiento que podamos adquirir con respecto a esta doctrina nos va a ayudar a ese crecimiento, nos va a ayudar a hacer el cambio que tanto necesitamos, porque sin hacer el cambio, sin poner de nuestra parte, no logramos avanzar. Nadie avanza con el conocimiento de otro. Nadie avanza, ¿cierto? Por los aciertos que tuvo otro. No, es mérito propio. Cada uno de nosotros va a avanzar de acuerdo a la voluntad que ponga de hacer el cambio, a la voluntad que ponga de conseguir las virtudes tan anheladas y tan necesarias, a la voluntad que pongamos de combatir nuestras pequeñeces y nuestros defectos. Entonces, de nosotros depende. Esta charla no es larga, es cortita, pero ahora podemos tener un tiempo para conversar y para que hagan preguntas si tienen muchas dudas con respecto a esto. Vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Tenemos varias personas. Entonces ahora, ¿cierto? Podemos, si alguien quiere hacer preguntas, si tiene una duda, si tiene un comentario, si tiene un conocimiento de casos de reencarnaciones cercanos, podemos ahora comentarlas. Alejandro. ¿Ya, Alejandro? Y si me va la voz, volverá. Eh, Siempre nosotros sabemos que los espíritus son etéreos y no tienen forma humanoide. Entonces, ¿cómo se explica que las fotos, por ejemplo, que mostraste, quizás sean fotos exclusivamente didácticas y no correspondan a una realidad eh, eh, como debió haber sido, porque además había una foto en donde las personas estaban mirando todos a la mujer que salía ahí? Eh, ¿Es eso cierto? ¿O efectivamente el espíritu podría transformarse o podría tener una figura humanoide solamente para hacerse ver, que no tiene ningún objetivo en realidad? A ver, yo creo que ahí hay un poco de equivocación. Nosotros no perdemos la forma. De hecho, cada ser humano que desencarna conserva la última forma de lo último, de la última reencarnación. A eso se refiere, por eso que es tan importante entender que nosotros no perdemos esa individualidad. Lo que pasa que el perispíritu, ¿cierto? Que es nuestro cuerpo fluídico, es muy dúctil, es muy, muy sensible a nuestro pensamiento.
Entonces puede cambiar de forma. Ahora, en cuanto a las fotos que tú te referías, algunas eran reales y otras eran de películas de representaciones, solamente para demostrar, ¿cierto? Pero Claro, existen, didácticamente, claro, sí. didácticas, sí. Muchas son reales, de hechos reales. Mira, tanto así hay una que debo tener en alguna otra charla y seguramente alguna vez la vamos a ver, que fue en Alemania, en una operación, en una cirugía que le estaban haciendo a una mujer. Y en el momento que desencarnó, porque la estaban tratando de revivir, y estaban todos los alumnos en la vitrina. Tú sabes que cuando hacen estas cirugías hay un grupo que está estudiando y está aprendiendo, y estaban viendo y sacaron fotos de esos momentos con el asombro tan grande después de ver salir el cuerpo. Es una fotografía, la puedes buscar en internet y hay muchas que son reales, son de momentos así y como son científicos, se empiezan a cuestionar más porque tú sabes que el científico que no cree en este tipo de cosas, o por lo menos que no creía nadie antes, pero cada vez es mayor el cúmulo de científicos y médicos que ya están comprendiendo y están creyendo en todo este tipo de cosas. Pero hay muchas fotos de ese tipo. Hay otras fotos sacadas en cementerios que también son reales, donde se ve a los espíritus a veces que no logran desprenderse de las sepulturas porque están aferrados a los restos mortales. Hay fotos de personas que van a acompañar, por ejemplo, mira, esa es una foto real, la foto donde está la persona que acompaña a su familia. Hay muchísimos, si nosotros pidiéramos aquí, te aseguro que serían muchas las fotos que enviarían y que se podrían comprobar, porque muchas otras podrían venir trucadas, tú sabes que de todo hay en el mundo, pero hay muchísimas que son reales. ¿Por Sí, qué? sí, sí, a nivel de familia, yo creo que casi todos tenemos alguna experiencia al respecto y Claro, sí, yo ejemplos también de las ese tengo. tipo, sí, Claro. Ahora, el tema es como el siguiente. Si bien es cierto, la doctrina espírita no se trata de difundirla respecto de los espíritus que no pueden irse o que las personas puedan ver muertos y todo eso, sino que es mucho más profundo, que tiene que ver con nuestros cuerpos morales y, en fin, el progreso. Como dice la tumba de Allan Kardec, nacer, morir, volver a nacer para progresar cierto, eternamente. sí. Pero si alguien nos pregunta, y estamos hablando del tema, ¿serían estos puntos los que podrían convencer a esa persona? ¿Y por qué no? Hay muchas Porque no personas que cree, porque podrían simplemente convencerse, puede decir las fotos son trucadas. sin duda alguna, muchos lo van a decir, pero otros tantos lo van a creer porque lo pueden comprobar incluso entre sus pares, entre sus semejantes, en gente en los que ellos confían, en fotos que ellos mismos pueden haber aparecido y que apareció un espíritu. Entonces hay muchas formas de comprobarlo. Ahora se puede comprobar, ¿cierto?, a través de la mediunidad. El que no cree en la mediunidad, mira, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Siempre nos vamos a encontrar con personajes así, pero otros tantos que se van a ir convenciendo a través de las experiencias de la vida. Entonces, para nosotros, lo importante es que nosotros tengamos claro, que nosotros estemos ciertos de que esto es así, porque es la única forma, si alguien confía en ti y te ve tan convencido, por último, va a sentir la curiosidad de investigar. Si empieza a investigar, se va a encontrar con todo este tipo de hechos. Y es más, si nosotros tenemos libros en el espiritismo, ¿cierto? Los libros de León Denis, por ejemplo, donde hablan de todas las experimentaciones que se hicieron para comprobar la existencia del espíritu. Y de hecho hay también, ¿cierto? Hay ejemplos de materializaciones. Y la materialización es exactamente igual al último, al modelo del último cuerpo material que tuvo la persona en su última encarnación, Atiquín, por ejemplo. Entonces hay mucho donde buscar, muchísimo.
está aquí Génesis con la mano levantada. Le vamos a responder. ¿Ya, Génesis, puedes decir algo? Sí, Ya, Cecilia. claro, Gracias. no es que más que nada como dar un comentario que a la final no es necesario incluso ver fotos, imágenes o videos. Uno mismo está, en el caso mío yo trabajo en el servicio de urgencia y ahí mismo vemos el espíritu salir de los box en la noche o incluso en pleno día, que miran por la puerta, apagan la luz, tocan la alarma. Y todos lo vemos, enfermeras, médicos, todos lo vemos y sabemos qué espíritu es, sabemos que es una señora o que es un niño. Entonces a veces ni siquiera es como necesario las imágenes o cosas así, sino que uno mismo lo vive. Y últimamente ha estado pasando mucho que se han estado presentando hartos espíritus en los hospitales. Yo he escuchado hartos comentarios de que han visto espíritus en los cefanes, en los hospitales, en las clínicas. Entonces como que ha habido un boom en eso. Es difícil encontrarse a un profesional o a un trabajador del área de la salud que diga, no, yo jamás he visto o escuchado o he sentido un espíritu, porque casi todos lo hemos visto o sentido. Eso Tienes más que razón. nada. Sí, porque tú Gracias. tienes la facilidad y trabajas en enfermería y estás en un hospital. Pero no es solo en los hospitales, es en todas partes, en las casas antiguas, en los hoteles antiguos. ¿Cuántas historias de este tipo no hay? Si empezamos a investigar, ¿cierto? Y que se han llamado incluso a personajes, poco menos que a los cazafantasmas, para ver si los pueden sacar. Y eso ocurre aquí en Chile y en el mundo entero. Hay ejemplos de eso, o sea, es tanto que nadie ya lo puede negar. Es como decía Génesis recién, que es muy difícil que alguno de los trabajadores de la salud diga, no, yo nunca he visto, porque ocurre muchísimo y que quedan deambulando en los teatros antiguos, sobre todo las personas muy aficionadas a sus tareas. ¿En cuántos teatros cuentan historias de que siguen representando algunas escenas de las obras que hayan muchos años atrás? Porque aparecen los espíritus y aparecen en la noche o en alguna hora X y ellos los ven. Entonces, todo eso es un cúmulo de cosas para investigación, que antes no se les prestaba atención, no se hablaba de que era cosas malditas o que era brujería. No, es el mundo espiritual que nos rodea, que es paralelo al nuestro. Y por lo mismo que estamos hablando de individualidad, ¿cómo se reconoce cuando las personas dicen, oye, se me apareció tu tío o tu papá, o en la casa tanto, el caballero que vivía antes, que era un abuelito que murió, aparece y viene todo? Lo reconocen, ¿por qué? Porque no se pierde la forma, porque la individualidad no se pierde, por eso son identificables. ¿Alguien más quiere compartir alguna cosa? Claro, y lo curioso es que igual eso da espacio para poder hablar de la vida después de la muerte. Generalmente cuando en los turnos los toca ver algo así, un fantasma, un espíritu, nosotros terminamos hablando qué opinamos de la vida después de la muerte, si creemos, y a la final ahí yo me doy cuenta que podemos ser muy científicos, podemos ser como criados o formados en una rama que solamente ve la fisiología, ve la anatomía, pero también hay un lado en la cual uno respeta a la persona, o sea, cuando muere, cuando desencarna, uno lo respeta y sabemos que sigue ahí y no, y al menos en mi área, en mi círculo, no lo vemos como algo demoníaco, que son demonios o almas en pena, sino que simplemente es como que lo toman muchos como espíritus que están en su proceso, están como entendiendo que ya desencarnaron por un infarto, desencarnaron por una enfermedad y simplemente los dejamos tranquilos ahí. Incluso muchos no les tememos porque sabemos que no hacen nada, simplemente están ahí como entendiendo de que ya ese box no es de ellos, que ya desencarnaron y que su cuerpo ya no está ahí, sino que ya en un momento van a dejar de visitar ese box y van a ir a donde tengan que ir. Es como que lo vemos así, como en un comentario general, llegamos a esa conclusión. Qué estupendo, Génesis, que tú lo puedas decir porque tú eres del área. Y por eso que yo les decía que actualmente esto ha ido cambiando mucho. Y también eso explica por qué esto se ha hecho masivo. Que la gran mayoría de la gente que trabaja en hospitales está viendo espíritus. Y es justamente para eso,
porque la ciencia se tiene que llegar a unir con la espiritualidad para que aprendamos de que el hombre va a tener que ser atendido de una forma integral, que somos cuerpo y espíritu, y que hay que atender ambas cosas. Y todas estas manifestaciones que hay, que están en masa en estos tiempos, que es una invasión de manifestaciones, porque es más grande que la pandemia, ¿cierto? Es para esto, para que el mundo ya cambie, comprenda que tenemos un mundo espiritual que es paralelo al nuestro, que son los mismos hermanos que han vivido en la tierra, que dejaron su envoltura material, pero que siguen viviendo porque somos eternos. Entonces, aprender también que hay muchísimas enfermedades que la ciencia les da, los clasifica de alguna manera, que les da una connotación, pero que no ven la parte espiritual. Cuando la ciencia se una a la espiritualidad y entienda que somos uno, va a atender a las personas y va a curar muchísimas enfermedades que ahora no se pueden curar porque no comprenden que hay ahí detrás un problema espiritual, ya sea de obsesiones, ya sea de ideas cristalizadas que tiene el ser, eh, y muchas manifestaciones, muchas cosas que se le puede dar ahora, digamos, otra connotación, empezando a comprender que sobrevivimos y que por eso las conductas son diferentes y que nadie cambia como se cree o como hacen creer algunas religiones, de que poco menos que cuando morimos ya pasamos todos a ser ángeles bonitos y que nada pasa. El espiritismo nos dice bien claro que eso no sucede, que nosotros no cambiamos cuando nosotros desencarnamos o cuando morimos, como se le dice comúnmente, ¿cierto? Porque nos vamos tal cual estamos aquí. Lo único que cambia es el ropaje. Dejamos esa ropa, ¿cierto? Y nos vamos con un cuerpo más liviano. Ojalá todo fuera así, pero hay algunos que son tan densos que van a lugares mucho más oscuros. Pero en la medida que nos hemos ido depurando, que hemos ido evolucionando, que hemos ido entendiendo cómo esto funciona, que queremos ser mejores personas, que luchamos cada día por hacer los cambios, vamos mereciendo lugares mejores para ir. Si entendemos eso, vamos a avanzar más rápido. Si la ciencia comprende la importancia de unir la ciencia a la espiritualidad, va a poder sanar muchísimas más enfermedades, va a poder darles un tratamiento distinto, un tratamiento justo, porque lo justo debería ser tratar cuerpo y espíritu. En este minuto está separado. La ciencia, ¿cierto?, trata el cuerpo orgánico, el espiritismo trata el espíritu. ¿Y Alejandro? Sí, ¿Tú tienes razón? apoyando un poquito ese comentario, em, me acordé de una asociación de médicos espíritas argentinos, AMEA. Bueno, ahí está Sabino Luna, que ha venido muchas veces a Chile, ha dictado y hay varias otras. Y él siempre pide disculpas por sus colegas alópatas, porque les va a quitar clientes. Eh, claro, y en el fondo hay mucho, bueno, él mismo lo dice, muchos diagnósticos psiquiátricos que son pseudocientíficos, porque no tratan el cuerpo espiritual, solamente tratan el cuerpo físico. Y a muchas personas son diagnosticadas solamente porque tienen alguna conducta de personalidad, que eso no significa que psiquiátricamente o el cerebro esté actuando mal, sino porque por diversas otras razones que no necesariamente tienen que ver con los neurotransmisores, con el cerebro directamente. Entonces, efectivamente, al no tratar el cuerpo espiritual o a una persona no considerarla que tiene Ya un cuerpo integralmente. espiritual, claro, que tiene un cuerpo espiritual, se está dejando de lado lo más importante. Justamente, lo más importante, el mundo, ¿cierto?, de las causas, Claro, porque de ahí parte todo. A veces, desde muy pequeños, tratan a las personas, a los niños,
por una psicopatología, pero no logran comprender por qué viene si están chicos, si dicen no ha tenido traumas, no está en una familia bien, que viene de vidas anteriores, porque a veces necesitamos muchas vidas para sanar todos los desajustes que vienen de las anteriores. Entonces hay un cúmulo de cosas que está en el inconsciente profundo, que viene ya en el perispíritu, porque todo queda, porque acordémonos que el perispíritu es el campo de la memoria, es la sede de la memoria. Entonces está todo ahí. Y entonces estas criaturas no se pueden manifestar de una forma completa, bien, porque traen muchos baches y muchas cosas que no han podido sanar. Y si nosotros vamos aprendiendo eso, también vamos a saber tratar mejor todos esos casos que aparecen en nuestra familia o en nuestros cercanos. Por eso es tan importante aprender. El saber no ocupa lugar. ¿Qué nos cuesta investigar? Al que no crea, yo les estoy hablando, yo sé que los que estamos aquí, cierto, es porque creemos y queremos aprender más, pero quizás van a haber otras personas en esta charla que son personas que no creen. A ellos que no creen, yo los invito a investigar. ¿Por qué quedarnos así? ¿Por qué ser tan porfiados y tan cerrados de mente y decir, no, no existe nada más? ¿Acaso cuando no se había descubierto la electricidad no existía? Para nosotros no existía porque no la habíamos descubierto. Pero desde el punto de vista, desde el minuto que se descubre, ¿cierto? No ha dejado de ser algo maravilloso para nosotros y gracias a eso nosotros en este minuto, imagínense todo lo que ha avanzado desde que se descubrió, que nosotros a través de la electricidad ahora estamos comunicándonos en forma virtual con cualquier parte del mundo. Imagínense si nosotros negáramos eso, o sea, no, la electricidad no existía, existió siempre, nomás que no la habíamos descubierto. Bueno, el espíritu está siempre, nomás que no hemos querido entenderlo. No hemos querido comprender cómo funciona el mundo espiritual. Y para seguir creciendo necesitamos aprender de eso. No es porfía, no es que queramos nosotros meter una idea a alguien, no, cada uno investigue. El espiritismo es una fe razonada, es una ciencia, es una filosofía y también es una religión. Pero lo más importante es que es una fe razonada que nos dice que nosotros no dejemos pasar nada sin que nos haga sentido a la razón. Pero para que eso nos haga sentido debemos investigar, debemos estudiar, no debemos quedarnos con lo que escuchamos o con la idea propia que tenemos. Hay que aprender. Y las fuentes están. La codificación espírita de esos 5 libros maravillosos que son la codificación, ahí está todo, todas las bases del espiritismo están ahí. Y quien lo lea, quien lo estudie, no va a quedar indiferente. Yo se los aseguro. No he conocido en la trayectoria de mis años de espírita, porque yo también en mi niñez fui católica, mi familia toda católica, me formé en una familia católica. Cuando conocí el espiritismo, para mí se abrió un mundo nuevo y me puse a investigar y a buscar. ¿Ustedes creen que yo creía la primera? Y nos pasa a casi todos los espíritas, que fuimos y creímos hacia pie juntos, sí, esto es ley. No, investigué. Y yo aseguro que aquí hay unos cuantos que deben estar en la misma condición, que empezaron a investigar todo. Por ejemplo, Cristian, que sé cómo él funciona. Investigar, eso es lo que debemos hacer. Nosotros buscar, no quedarnos con lo que nos dicen. Estamos llegando al final. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo? ¿Sí? Sí, una consulta. Se supone que cómo se puede entender, por ejemplo, claramente, así en pocas palabras, que cuando reencarnamos, nosotros no nos olvidamos de vidas pasadas, porque si no sería una locura y eso lo hemos comentado siempre. Entonces, en el ejemplo que se dio en esta charla, el ejemplo de Mary Sutton, que se acordaba de Jenny Crockett, que es un ejemplo muy comentado. ¿Cómo se entiende entonces que sí ella efectivamente se acordaba?
de su vida recién pasada, porque no eran muchos años tampoco Claro. de diferencia, no eran siglos. Si se supone que cuando volvemos a nacer nos olvidamos de toda nuestra vida pasada. Entiendo perfectamente tu duda y sí, Ya. todo tiene su porqué y siempre toda regla tiene excepción. Las excepciones a las reglas son cuando son necesarias. El mundo espiritual aprovecha todo. Este era un caso, ¿cierto?, el que estábamos hablando, eh, muy necesario para abrir la mente de las personas y que comprendieran que seguimos viviendo. ¿Qué mejor prueba que ella pudo lograr encontrar vivos aún a sus hijos? Tenía que haber una cosa así, por algo lo hicieron libro, por algo hay una película de eso. Entonces, son pruebas fehacientes, porque nosotros seres humanos, ¿cierto? Siempre que creemos solo en lo que tocamos y en lo que vemos, no creemos en nada que no sea tangible, somos nosotros así, muy intensos en eso. O sea, si me quieren decir, tienen que comprobarme. Está bien, esas son las pruebas. Dios nos manda todo, nos da todo lo que necesitamos, y ya eran los tiempos de que el mundo empezara a despertar. Que no confundieran todo con brujería, porque ustedes ya recuerdan lo que pasó con la mediunidad en la Edad Media, ¿cierto? Ya recordamos todo lo que sucedió con la quema de brujas, etcétera, etcétera. Entonces, para que no vuelvan a suceder esas cosas, van estas pruebas así tan categóricas. Y yo hablé de una, si son cientos, por no decir miles, busquen. Y solamente Brian Weiss tiene una cantidad incontable de ejemplos que él estudió. Y él es un científico, es un psiquiatra muy renombrado, y su señora también, y se dedicaron a estudiar estos casos. Entonces los comprobaron, pero no solo él, hay muchísimos que han comprobado casos. Entonces, ¿por qué razón? Algunos recuerdan para que se hagan patentes las pruebas. ¿Cómo empezó el espiritismo? También así, con pruebas patentes de golpes, de respuestas. Si no, no habría forma de poder estudiarlas. Cuando es necesario, Dios envía, porque no es el mismo caso, ¿cierto? Para todos. Nosotros no recordamos las vidas porque, de hecho, esta es la mejor que hemos tenido. De aquí para atrás no sabemos todas las fechorías que hemos cometido y eso no nos permitiría avanzar. Entonces no es necesario que nosotros recordemos, pero sí es necesario que el mundo sepa. Entonces, cuando hay casos así como este que estamos hablando, de este libro y de la película y de tantos otros que se habla, entonces eso es para que el mundo avance, pero siempre va a ser en su justa medida, porque el mundo espiritual funciona de una forma tan disciplinada, tan perfecta, ¿cierto? Que solo se dan las situaciones en el lugar, en el contexto, con las personas y con los hechos que son convenientes para conocer y para aprender. ¿Quedó respondida la pregunta? Es para comentarlo más largamente, pero sí lo tengo claro, sí lo tengo Sí. claro. Lo que pasa es que no nos queda mucho tiempo, por No, eso no, no no, me sí, sí, alargo sí, más. no, no, Nos quedan sí, solo 2 minutos. muchas ¿Ya? gracias, Cecilia, muchas gracias. Gracias a ustedes por participar, porque sin ustedes tampoco podemos hacer todo esto. Esperemos en Dios que esto sirva, que llegue a otras personas, que se incentiven, se motiven para investigar y para estudiar. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguien más que quiera decir lo último? Porque ya si no vamos a cerrar, va a ser la oración de cierre, Sandrita. ¿No hay nadie más? Bueno, me imagino, Génesis, que ahí está toda tu familia, ¿cierto? No, solo estoy yo, que Ah, llegaron visitas y mis padres están con ellos. ya, bueno, Pero pero aquí por lo menos estamos escuchando. tú pudiste participar. Bueno, igual esperamos, Claro. como va a quedar grabada, que después tengan la oportunidad de verlo. Bueno, ahora sí que terminamos. Bien. Gracias entonces, agradecemos la presencia de todos y las charlas son para eso, para que continuemos después buscando, a continuar el estudio y anotar las preguntas, mandarlas,
quien quiera alguna respuesta, puede comunicarse con nosotros porque ahí Cecilia también les dará la respuesta o lo encaminará a los textos que siempre estamos indicando a todos para que todos aprendamos juntos. Si el espiritismo es una fe razonada, como dice Cecilia, y todos aprendemos juntos, tenemos un vasto campo de de búsqueda para encontrar nuestras respuestas. Perdón. Y eso es lo entretenido del espiritismo, que es muy conversable y podemos pasar mucho tiempo. Y lo invitamos a todas las actividades que tenemos. Tenemos estudio del libro Los Espíritus, estudio del libro de los libros de Andrés Luis. Ahora Hoy enseguida tenemos a las 9. Hoy Empezamos comenzamos un el nuevo segundo libro. libro de la serie Andrés Luis, ¿ya? Vamos a hacer nuestra oración entonces para terminar esta actividad, agradeciéndole a todos su presencia y elevamos nuestro pensamiento a nuestro Padre Creador, que nos dice que ya están llegados los tiempos, que tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón, empezar a entender al ser humano más allá del cuerpo físico, porque no somos solo el cuerpo físico. Somos espíritus y los espíritus eternos, con la capacidad inmensa de estar siempre aprendiendo. Por eso le agradecemos a nuestro Padre Creador porque estamos en esta nueva etapa, en esta nueva reencarnación, continuando con nuestro aprendizaje, pasando nuestras pruebas, haciendo lo mejor que podemos. Pero si estudiamos, créanme que se nos va a, a alivianar nuestra carga. Gracias, Padre querido, quédate con nosotros hoy y siempre y acompáñanos en todas nuestras actividades y en nuestras lecturas. Que así sea. Que así Ya sea. sea. Que así Está sea, la chiquitita con Carmen Gloria. Que así sea. Sí. No se la Oye, pierdan. chiquillos, antes que se vayan, acuérdense que ahora viene el primer capítulo del segundo libro de Andrés Luis, que es Los Mensajeros. Ojalá que empiecen a verlo desde un inicio. ¿Ya? Así, muchas Chao. gracias a todos por la asistencia. Chao, Chao, chao. 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 Nos hablamos al rato. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Ahí vamos quedando. Ahí que salga Mónica. Mónica, tienes que salir. Ah, ya. Ya, Sandrita, me Ya. voy. Chao. Porque Chao. voy a ir a leer el capítulo, si no ni lo he visto el libro. No he tenido tiempo porque estaba preocupada de la charla. Yo tampoco. Ya, nos vemos ¿Se después. escuchó? ¿Se escuchó bien Sí, el audio se esta vez? escuchó súper bien, sí, no, estuvo Ah, súper bueno, sí. qué bueno. Ya, Ya. yo la voy a enviar al tiro a Vivi, ¿ya? Chao. Dice Eduardo que le pegaste en la tos. ¡Ay, qué Oh, patudo! no. Chao. Ya, pues, chao.